Hola, bienvenidos a la segunda sesión de lo que es tu materia de introducción a la economía. Mi nombre es Salvador Pérez Zamorán y pues bienvenido a esta tu clase. El día de hoy vamos a trabajar con tres temas, que es inclusión del pensamiento económico. Vamos a ver un poco de los neoclásicos y neorricardianos. Veremos un poco también sobre lo que es mercados imperfectos, keynesianismo y economía del desarrollo. Y hablaremos un poco sobre el socialismo. Vamos a comenzar. Los neoclásicos, con la publicación de desarrollo de las leyes del intercambio, pues que entre los hombres, que fue de Gaussen en el 54, y pues especialmente con lo que fue la teoría de la economía política de Jevons, que fue de 1871, y los principios de economía política de Menger, que fue igual en el mismo año que Jevons, y elementos de la economía pura de Walras en el 1874, surge lo que se conoce como la revolución marginalista. Esto es por todos los pensamientos que tenían estos autores, pues todo era en común hacia que fue después de lo que fue la era clásica. Por eso es el término de neoclásicos. Si se tiene en cuenta que la economía clásica había pues recibido un duro golpe con la publicación de los textos de Marx, recuerden que pues Marx escribió mucho sobre lo que era la cuestión de los derechos laborales, porque pues en aquel entonces, como ya tratamos la semana anterior, entonces se podrá dar cuenta que las leyes y todos los métodos que se establecieron de acuerdo a las políticas económicas, pues hacían mucho énfasis y mucha referencia tanto al incremento, pues, de forma exponencial en cuestión de las ganancias en las empresas, o en este caso, de la propia Inglaterra como tal, la cual pues fungía casi como un pequeño banco central que es el que distribuía el dinero pues a todo el mundo, al parecer. Bien, entonces cuando Marx publica sus dos obras, que es la contribución a la crítica de la economía política de 1859 y el Capital de 1867, en ellos escribió principales características del capitalismo, pues mostraba sus fallas y anunciaba el derrumbe del propio capitalismo como tal. La tarea de los nuevos autores no solo era pues innovar, sino que también demostrar que era posible alcanzar el beneficio general profundizando el liberalismo económico. Sus promotores formaron una corriente a la que se reconoció por haber logrado una pequeña revolución en la ciencia económica. La revolución marginalista es la que pues fue recibida con un gran alivio, que es de los cuatro pues autores que tenemos en la parte de arriba. Estos autores como tal tomaron un punto de partida de dos líneas de pensamiento. Por un lado pues tenían la renta diferencial expuesta por Ricardo, o David Ricardo, que vimos la semana pasada, en la cuestión de niveles y capitales heterogéneos, y expresaron en un modelo de renta con cambios marginales, decrecientes y con rendimientos constantes a escala. O sea, realmente mostraron todo a través de capitales y técnicas homogéneas. Fue una forma muy concreta de poder establecer un nuevo modelo económico, y realmente pues igual tomaron un poco del hedonismo de Helvetius y Bentham. Recuerden que pues eso lo trabajamos igual la semana pasada, abandonando pues lo que era la teoría del valor del trabajo e introdujeron una nueva teoría sobre el valor, que pues es un poquito interesante. Un avance adicional fue la exposición de un modelo de equilibrio general, aunque esto pues implicó reconocer la necesidad de un agente exógeno que restableciera o que estableciera los precios de equilibrio mediante aproximaciones sucesivas, realmente como que si estuviese alguien diciendo de esto vale tanto, ahora mañana vale tanto, y ahora va a valer después más o menos la siguiente semana. Todo esto que se constituyó como tal, lo llamaron teoría económico plural. Los marginalistas dieron origen a tres conocidas escuelas, que es la inglesa, la austríaca y la de Lausana, las cuales pues en la actualidad aún existen, ¿no? Aún están en funcionamiento como tal y son reconocidas como tal. A estos pues pioneros ya le sucedieron grandes economistas de la talla como Alfred Marshall, Wilfredo Pareto y Francis Isidro Edward, y pues entre otros. En cuestión de los neocardianos, los neoricardianos, perdón, ellos retoman igual lo que es los trabajos de la tesis de David Ricardo. Sin embargo, los neoricardianos afirman que los marginalistas pues interpretaron mal lo que es la intención de David Ricardo. Algunos puntos cruciales fueron pues la conversión de la tesis ricardiana en una renta diferencial,
Era una versión marginalista que pues no se interesa tanto por los niveles de producción, sino por los cambios en el límite y homogeneiza el capital. Se abandona pues la teoría del valor trabajo y a cambio de la teoría subjetiva de valor, además de asumir agentes representativos y técnicas homogéneas con rendimientos constantes a escala. El trabajo de estos neorricardianos significó una fuerte crítica realmente a lo que era la función de la producción neoclásica. Una fuerte crítica, o sea, muy, muy intensa. Esta crítica pues que obligó a los neoclásicos realmente a realizar una profunda revisión para incorporar en sus modelos el capital heterogéneo o retomar y dar mayor consistencia al modelo de equilibrio general, como es el caso pues de los trabajos de Rodrigo y Hahn. En su defecto, como en el caso de Han, fue reconocer hechos que, pues, por la tasa de ganancias se determinaba independientemente de la productividad del capital, algo que implica que dicha tasa se determina de forma exógena. Esa es una tesis cerca de Marx y muy, muy lejos realmente de lo que era la parte neoclásica, ¿sí? Los neorricardianos asumieron tareas tales como resolver el problema de las transformaciones entre precios y salarios y el diseño de una unidad económica invariable. Hablando sobre los mercados imperfectos, el keynesianismo y economía del desarrollo, aquí tenemos que considerar que la evolución del pensamiento económico como tal, pues incorporó a dos componentes que finalmente se caracterizan, que es la economía neoclásica, que a final de cuentas es la libertad económica, y la abstracción en el énfasis del análisis teórico, y hablando sobre mercados imperfectos, el keynesianismo, hablando sobre mercados Hablando sobre mercados imperfectos, keynesianismo y economía de desarrollo, tenemos en cuenta que pues, la evolución del pensamiento económico como tal incorporó dos componentes que finalmente se caracterizan como tal, que es la economía neoclásica, que es la libertad económica y la abstracción simplificada del análisis teórico. Estos dos elementos han recibido críticas desde muchas formas, de muchas ópticas a lo largo del tiempo. La primera reacción como tal contra el libre cambio ocurrió en países que surgieron después de la descolonización de las Américas, que fue a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XX. Recuerden que en Estados Unidos pues se hizo caso omiso de las recomendaciones de Smith. En efecto, lo que es Alexander Hamilton, que fue el secretario de Tesoro pues, de Estados Unidos en aquel entonces, a través de un documento que creo que es el Report on Subject of Manufacturers, que fue de 1791, él ahí diseña una política económica que aún se caracteriza como tal en Estados Unidos y pues que avanzó hasta el siglo XX. En este reporte, Hamilton propuso, acorde con la tradición europea, que se fomentara la industria con políticas de aranceles y subsidios. En cambio, en Perú, con Simón Bolívar, él aplicó un modelo similar, pero rechazando el utilitarismo y el libre cambio que sugería Bentham, quien se presentó ante Bolívar pues como el Newton de la nueva economía. De hecho, en el Europa League contestó con el Sistema Nacional de Economía Política en 1841, en donde discutió la aplicabilidad del libre cambio a países en desarrollo con el argumento de que la libre circulación de mercancías procedentes de economías industrializadas impediría el surgimiento y desarrollo de la nueva industria. Tiene sentido decirlo, pues es como decir, yo voy a importar toda la ropa de China y ya no voy a producir nada aquí en México. No tiene sentido este argumento de Europe List. Entonces, para List, la alternativa estaba en la promoción y protección de la industria hasta cuando fuera capaz de competir, que es algo que pues podemos ver aquí en México. Cuando tú haces una importación de ropa, digamos Shane, de más de $1,000 de ropa o más de 10 productos, en este caso que es de ropa, a ti pues se te va a pedir un padrón de importación. Entonces en este padrón de importación pues tú tienes que eh, técnicamente es un permiso que te da el gobierno pues para poder importar los productos, para proteger realmente pues a los propios productores de ropa de aquí de México. Hablando de
Cuando hablamos de socialismo, realmente debemos de considerar varios énfasis, varios puntos que podemos tomar en cuenta. Cuando hablamos de socialismo, debemos de considerar varias vertientes. Realmente, en las escuelas del pensamiento económico, que van desde mercantilistas hasta clásicos, ellos hicieron mucho énfasis en la libertad como el elemento clave para lograr la formación de mercados y la acumulación de riquezas. Recuérdenlo, poco se preocuparon por el bienestar de aquellos que eran los trabajadores. Realmente, en aquel entonces, con frecuencia, ellos recurrían a estrategias donde la primera consistía pues, en buscar una justificación moral para el lucro. Recuerden que cuando vimos sobre la escolástica, que eran pues todos los textos religiosos que hicieron sus tesis también, pues ellos a final de cuentas no o como tal había una reprobación eh, sobre el ganar dinero, sino simplemente pues que tenías que tener un uso para esto. Recuerden que ellos consideraban la propiedad privada pues como parte de uno porque te la ganabas y era parte de una ayuda hacia ti como ser humano. Eh, Vaya, entonces con frecuencia pues ellos recurren estrategias de este tipo y en la segunda pues consistía en afirmar que la libertad de competencia la conllevaban pues mecanismos automáticos que garantizaban la generalización de bienestar. Esto era una política pues frecuentemente recomendada y aplicada. Era la ley pues contra la vagancia, donde si alguna persona pues era vago o no hacía nada de su vida, lo contrataban como mano de obra barata y pues las metían a las empresas a trabajar. Entonces, este movimiento social como tal, comienza a partir de algunos intelectuales radicales, o sea, como tal, del siglo XIX, donde se reconoce pues, que ese fue el comienzo de estas ideas, de lo que hoy se conoce como el socialismo, con autores europeos como Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. En América, pues fue Simón Bolívar, que es el que se encarga pues de toda esta, de este crecer del socialismo como tal aquí en lo que es en América. Una segunda oleada, pues se vino después con pensadores socialistas con lo que fue Carlos Marx y Federico Engels, quienes estudiaron el proceso de construcción, el funcionamiento y las causas del futuro declive pues, del capitalismo. El socialismo realmente pues, surgió como una reacción a la injusticia que significaba el gran incremento de la capacidad de producción aportado por la revolución industrial. Recuerden que pues ahí solo se hacían ricos pues los ricos, muy pocas personas que trabajaban en puestos altos, que eran pequeños empresarios, y pues la población o que eran los trabajos, la población trabajadora como tal era sobreexplotada y pues realmente pues vivían muy en la miseria. Fueron tiempos muy complicados, sin embargo pues fue parte de todo este proceso de la revolución industrial. La base del socialismo como tal, llegó como una expresión del ideal de la igualdad. O sea, aquí donde todos tenemos que ser iguales. Y ha tenido pues algunos avances y muchos retrocesos. No algunos, son muchos retrocesos. Nunca se ha llegado hasta la utopía de Moro. Les recomiendo que investiguen eso, que es la utopía de Moro. Pero el mundo ya no es como el que se dejó, del que se quejó Bolívar, ¿no? Ya ningún país pues es legal tener servidumbre, o sea, de forma masiva, o la esclavitud, por ejemplo. Ya en ningún lado es válido. Todos tienen derecho al voto, se ha extendido a todas las clases sociales, razas, humanas y géneros. O sea, llegó un momento, recuerden, que era tanto que si tú eras moreno, negro, no podías votar como tal, no tenías derechos, no tenías nada. Ahora pues ya cualquier persona puede votar, no se ve si hay una raza o una condición o algún género, ¿no? Porque recuerden que por las mujeres, hubo un tiempo que las mujeres no votaban. Sin embargo, pues hay muchos ejemplos buenos de lo que ha logrado lo que es el socialismo y pues hay cosas que aún pues no ha logrado, perdón, digamos que solucionar. Son cosas muy complicadas. Y pues una de las frases que es una promesa pues de la que hizo Pablo Neruda, ¿no? Que de nuestra joven sangre, vanidad tu sangre, saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. Hace pues referencia a que en los jóvenes, en nosotros nos encontramos la solución para todos los problemas que tenemos más adelante. Como tal, China sí tiene una economía de un tamaño grande y una tasa de crecimiento poblacional que pues amenaza con desplazar en los pocos años la primacia de Estados Unidos. Cuba pues no se pudo liberar de lo que era el bloqueo económico, bloqueo entre comillas realmente, nunca tuvo un bloqueo económico como tal. Realmente pues China no es
socialismo, ellos son socialdemócrata, que es una cuestión completamente diferente. Sin embargo, pues sus bases se sentaron en el socialismo. Actualmente no son socialistas como tal caso. En algunos países industrializados se avanzó por el modelo particular de socialismo, que es el que les comento, que es el socialdemócrata. Y este implicó pues, una grande expansión en la seguridad social y mejoramiento de oportunidades a través de la educación, que es algo de lo que tenemos aquí en México también. Este avance del bienestar pues coincidió con la fase del mayor crecimiento y en estas economías industriales y la aplicación de políticas del tipo keynesiano. Más tarde, ante los problemas de funcionamiento de este tipo de políticas, ¿sí?, ocurrió pues el restablecimiento de algunas políticas económicas que redujeran la seguridad social y el tamaño del Estado. Y es que esto hace referencia a algo muy sencillo. Y es algo que está pasando actualmente. Hay mucha repartida de dinero y hay pocas personas que lo están produciendo. Entonces tú, para que puedas dar todos los apoyos sociales, ya sea las becas, la seguridad social, que es parte de lo que es, digamos, el IMSS, debes de tener gente que te produzca ese dinero antes de poder repartir. Entonces actualmente pues se está repartiendo mucho dinero y vemos pocos que lo estamos generando. Es algo que pues tenemos que tener en consideración. Ahora, aquí llegamos a la parte final de esta sesión. En la parte de abajo de este video se van a encontrar algunos PDFs y las diapositivas que se usaron para este video. Y ustedes deberán realizar un mapa conceptual por cada uno de los temas en específico. Recuerda, mi nombre es Salvador Pérez Zamorán, soy tu docente de Introducción a la Economía y pues éxito, buena suerte y quédate en casa.